Por ejemplo, mire, eh, considere la siguiente sucesión. La sucesión A sub n igual a 1 partido en n, obviamente con n perteneciente a los números naturales, ya lo dijimos eso miles de veces, ¿sí? Si usted va calculando los términos de esta sucesión, ya el primer término 1, al tiro vemos que una sucesión monótona que es decreciente, ¿no es cierto? Porque sus términos son cada vez menores, ¿sí? La cota superior o supremo sería el número 1 aquí, ¿cierto? Pero fíjense, a medida que, claro, esta sucesión es decreciente, uno se da cuenta al tiro, se da cuenta que el primer término es 1, por lo tanto, su cota superior es 1, ¿no es cierto? O su supremo es 1. Y luego, aquí están los primeros 5 términos de esta sucesión. Si yo voy reemplazando por 1 aquí, después por 2 acá, me da el medio, por 3 acá, me da el 1/3, etcétera, etcétera. Pero si yo empiezo a aumentar este n, lo empiezo a aumentar mucho, ya, por ejemplo, para n igual a 100, el término cienavo, ¿cierto? De esta sucesión sería 1 partido en 100. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es 1 partido en 100? Si usted se fija, usted lo hace en la calculadora 1 dividido en 100 o así nomás, ¿cierto? Eso es 0,01. Se fija, el primer término es 1, el segundo término es 0,5, ¿cierto? El tercer término es 0,3, ¿no es cierto? Periódico, el cuarto término es 0,25, este término de acá, un quinto, es 0,2, ¿no es cierto? Mire, el término 100 es 0,01, el término 100.000, mire, 1 partido en 100.000, ya que estoy repasando el n por 100.000, ¿sí? ¿Cuánto sería eso? Sería igual a 0,00001, fíjese. Sería un término, y si yo quiero calcular el término, el millonésimo término, ¿sí? Por 1.000.000, y de acá por 1.000.000, y eso sería el término 0,0000001. Es decir, siempre que voy aumentando, cuando n aumenta tanto, ¿sí? Como para llegar al infinito, aumenta, 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 esta sucesión tiende a un único número real, ¿sí? Que en este caso sería el 0, tiende a 0, fíjese. A medida que yo aumento n, tantas veces como casi que sea infinito n, ¿sí? Ese número tiende cada vez, se acerca cada vez la recta numérica. A ver, a todo esto, mire, las sucesiones tienen infinitos términos, ¿no es cierto? Pero ya los últimos términos, mientras más grande el número n, más se va acercando al 0. Nunca llega al 0, ojo, nunca llega al número 0, pero sí se acerca tanto que podemos decir que el límite de la sucesión es igual a 0. ¿Ok? Veamos un ejemplo, mire. Esta que está aquí abajo, mire, de ahí vamos a ver la de arriba. La sucesión a sub n, ¿no es cierto? Igual a 2n menos 6 partido en n. Si voy reemplazando los valores de n aquí, ¿no es cierto? El primer término de la sucesión, cuando reemplazo por 1 acá, vale menos 4 la sucesión. Si me fijo, los demás términos van, digamos, aumentando, ¿no es cierto? Porque el menos 4 es mucho menor que el menos 1, mucho menor que el 0, ¿sí? Va creciendo esta sucesión. El menor término, ¿no es cierto? El ínfimo sería el menos 4. Y el primer término es menos 4, el segundo término es menos 1, el tercer término es 0, el cuarto término es un medio, ¿sí? El término que sigue es 4 quinto, que sería algo así como 0,2. Después viene el 1, después viene el 8 séptimo, que es 1 como algo, ¿no es cierto? Y finalmente, si yo voy calculando todos estos términos, eh, voy llegando a lo siguiente, voy llegando al número 2. Esta sucesión, si yo la graficara, ¿no es cierto? Tengo aquí el 0, menos 4, ¿sí? Menos 1, después vienen más números, ¿no es cierto? Después ahí va aumentando hasta el 1, ese término que está ahí. Después el 8 séptimo, ¿sí? Y supongamos que por acá está el número 2. Los demás términos, cuando n empieza a crecer tanto, 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 ¿sí?
los demás términos, todos se van acercando cada vez más al 2. ¿Se fija? Entonces, esta sucesión es una sucesión que converge, es una sucesión convergente. ¿A qué número converge? Converge al 2. Acá es muy parecido al ejemplo anterior, ¿ya? Los primeros términos de esta sucesión son un medio, un tercio, un cuarto, un décimo, ¿no es cierto? Para el término 1000, 1 partido en 1000, es decir, tiende a 0. Todos los números de esta sucesión, igual que el anterior, van tendiendo cada vez más al 0. ¿Sí? Entonces decimos que esta sucesión también es una sucesión que converge y converge a 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esto? Chicos, chicas, ¿alguna pregunta con esta materia? ¿Ninguna? ¿Están por ahí o no? A ver, ahí me respondieron. No, profe, dice Montserrat. Gracias, Monse, por responder. Entonces, las sucesiones convergen, ¿no es cierto? Cuando tienden sus números, sus términos, cada vez que n va aumentando, van tendiendo más a un número, ¿sí? A un número real. Esas son sucesiones que son convergentes, ¿sí? Y las divergentes, ¿no es cierto? Son las que tienden a menos y a más infinito. Es decir, en vez de converger a un número, van aumentando hacia el infinito o van disminuyendo hacia el infinito, ¿ya? A esas sucesiones se le llama divergentes, ¿ok? Eh, Estas sucesiones, las divergentes, no tienen límite. Obviamente, pues, si van aumentando cada vez más o van disminuyendo cada vez más, no tienen límite. Estas sucesiones que están acá, las que convergen, ¿cierto? Las que convergen a un número real, tienen límite, y su límite corresponde a este número real. En cambio, estas de acá no tienen límite, ¿sí? Eh, ya que crecen de forma indefinida, ¿ok? Por ejemplo, la sucesión a su n igual a 2 elevado a n, el primer término es 2, ¿no es cierto? Cuando n vale 1, cuando n vale 2, su término es 4, el tercer término cuando n vale 3 es 8, ¿no es cierto? Son potencias de 2, ¿sí? Finalmente, 16, después cuando n valga 5, ¿no es cierto? 32, n vale 6, 64, y así sucesivamente. Yo me voy fijando, ¿no es cierto? Cuando n es tan grande, tan grande, tan grande como el infinito, ¿no es cierto? Ese número tiende al infinito. La sucesión también tiende al infinito, es decir, no tiene límite. Va a crecer cada vez más. ¿Sí? En cambio, las anteriores no van a crecer cada vez más, sino que se van a acercar cada vez más a un número, las divergentes. Perdón, las convergentes. ¿Sí? Se van a acercar cada vez más a un número real. En cambio, las que son divergentes, cuando n crece, ellos también crecen o también decrecen. ¿Sí? Ok. Aquí hay otro ejemplo de sucesiones divergentes, que son aquellas que no tienen límites. Es decir, no tienden a un número real, sino que más bien tienden a infinito y a menos infinito, por lo general, ¿ya? Por ejemplo, la sucesión a su n, que es n al cuadrado más 5, ¿no es cierto? Obviamente que igual a la anterior, donde era 2 igual a n, solamente que ahora, no es igual a la anterior, aquí la base vale n, el otro era el exponente, igual a n, pero no importa, aquí a medida que aumente n y le sumo 5, va a ser igual a infinito, siempre. Los últimos términos van a ser igual a infinito, porque a medida que crece n también crece esta sucesión. ¿Se fija? Ahí están los primeros términos. Si yo quiero sacar para el término cuando n vale, no sé, pues, si pongamos 1000, eso va a ser 1000 al cuadrado, ¿sí? Más 5. Ya el 5 no hace ni daño aquí. Cuando n vale 1.000.000, va a ser 1.000.000 al cuadrado más 5, es un número muy grande. Cuando n valga 100.000 millones, ¿sí? Va a ser 100.000 millones al cuadrado, o sea, un número muy, pero muy grande, casi infinito. Y al sumarle 5 y al 5 no hace ni daño, ¿se fija? Sino que tiende a infinito, es divergente. En este caso de acá, fíjese,
la solución AN igual a 1 menos 2n, con n perteneciente a los números naturales, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle aquí, sus primeros términos son cuando n valga 1, este va a ser menos 1, cuando n valga 2, este va a ser menos 3, cuando n valga 3, este va a ser menos 5 el término, ¿no es cierto? Cuando n valga menos 4, perdón, cuando n valga 4 va a ser menos 7, ¿no es cierto? Y si quiero calcular cuando n valga 1.000.000, por ejemplo, cuando n valga 1.000.000, aquí va a quedar 1.000.000 por menos 2, ¿se fija? Va a quedar menos 2 millones, menos 1 va a ser 1.999.000. Siempre va a tender al menos, ¿no es cierto? Al menos infinito, a medida que yo voy aumentando n. ¿Ok? Siempre va a ser negativo y va a ser un negativo cada vez menor. Es decir, en la recta numérica se va a acercar al infinito negativo. Obviamente, estas dos son divergentes, ya que tienden ambas a infinito positivo y la otra a infinito negativo. Y en las convergentes convergen a un número, se acercan a un número real, ¿sí? Las sucesiones. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a la divergencia o a la convergencia? Por favor, no se quede con dudas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Querido y estimado. No, profe. Al parecer no, ¿ya? Espero que estén ahí, ¿no? ¿Alguien respondió? Las divergentes siempre van a tender al infinito, sí. Siempre, positivo o negativo, ¿ya? Y las divergentes van a tender, perdón, las convergentes van a tender siempre a un número real. Me pregunta una compañera, por si acaso, me dice, profe, entonces para confirmar, las divergentes siempre van a tender al infinito. Sí, o al infinito positivo o al negativo, ¿ya? Pero algún infinito. No van a tener límites, es decir, su crece y crece y crece y crece. Y en cambio, las otras tienden a un número, pueden tender al 3, pueden tender al 4, al 0, al menos 1, etcétera, etcétera. La otra sucesión, a medida que aumentamos n, las que son convergentes, van tendiendo cada vez más a un puro número, ¿sí? A un número real. Esas tienen límite, ¿ya? En cambio, las divergentes no tienen límite porque tienden a infinito positivo o a infinito negativo. Voy a dejar de compartir porque se me abre una ventana amarilla, así que voy a compartir de nuevo. Ahí estamos. ¿Ok? Ya. Mire, aquí hay que tener cuidado con algunas cosas, ¿ya? Porque nosotros también vimos sucesiones que son oscilantes, ¿se acuerdan? O que tendían a un número positivo y después a uno negativo. Positivo o negativo podían ser constantes estas sucesiones oscilantes, estas sucesiones. Es válido decir funciones, ¿ya? Ya que las sucesiones son funciones, ¿sí? Por ejemplo, esta función oscilante que está acá, también pueden ser divergentes o convergentes las sucesiones que son oscilantes. Por ejemplo, esta sucesión es oscilante y vale menos 2 elevado a n. El primer término es menos 2, el segundo término es 4. El tercer término es menos 8, el cuarto término es 16, el quinto término es 32, negativo, y el sexto término es 64. ¿Sí? Entonces, mire, fíjese, si yo grafico esto, en función de n lo voy a graficar, ya no voy a hacer una sola gráfica con los puros valores de la sucesión, sino que supongamos que en el eje Y vamos a poner el valor de la sucesión y en el eje X el valor de n. ¿Sí? Entonces, cuando n valga 1, ¿no es cierto? Recuerden que las sucesiones comienzan con los n definidos de los números naturales, ¿no es cierto? Así que tiene que ser 1 el primer término, perdón, el primer n. Cuando n valga 1, la sucesión tiene un valor de menos 2. Lo voy a poner acá mejor, menos 2 ahí. Ese va a ser el primer término de la sucesión, ese puntito de color rojo que voy a hacer ahí. ¿Sí? Cuando n valga 2, cuando n tenga un valor de 2, el valor del segundo término es 4. ¿Sí?
4 está acá, supongamos. Entonces, ese puntito que está ahí va a corresponder. Fíjese qué va a pasar cuando n valga 3. Cuando n valga 3, el valor de en el eje, perdón, el valor va a ser del término 3 va a ser menos 8, es decir, va a estar por acá, va a ser menos 8 por ahí, menos 8 ahí, ¿sí? Cuando valga 3, ahí va a estar el punto. Cuando valga 4, ¿no es cierto? Va a ser 16, va a estar por acá arriba, el 16. ¿Sí? Ahí va a estar el otro punto. Ya, pero en fin, en conclusión, esos puntos cada vez se alejan más, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Los puntos, el primer punto aquí, el segundo punto acá, y se aleja más del eje X, ¿no es cierto? Y si yo lo veo acá, el menos 2, el menos 8, el menos 32, después va a venir un término mucho menor, ¿no es cierto? Más abajo, ¿sí? Va a tender al infinito negativo y al mismo tiempo va a tender al infinito positivo. Esta sucesión, fíjese, es divergente por donde se le mire, porque tiende tanto a los infinitos positivos como al infinito negativo, tiende esta sucesión. ¿Se fija? ¿Y por qué pasa eso? Porque es una sucesión oscilante nomás, ¿sí? Es una sucesión oscilante. Puede variar su valor desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Los términos van tendiendo, cada uno oscilando entre valores positivos y negativos, y van tendiendo al infinito positivo y al infinito negativo. En cambio esta sucesión también es oscilante, la que está acá, ¿sí? También es oscilante, pero va tendiendo a cero, mire, fíjese. Tenemos la sucesión que es la sucesión a su n igual a menos 2 tercios elevado a n. Cuando le vamos dando valores a n, el primer término, cuando n vale 1, es menos 2 tercios, ¿sí? Ahí está, menos 2 tercios está ahí. Si lo graficamos de otra forma, así, mire, dándole valores a n, ¿sí? Estos son los términos de la sucesión. A su n, ¿no es cierto? Ahí. Cuando n valga 1, entonces va a valer menos 2 tercios, aquí está el menos 1. El 2 tercios es como 0,6 más o menos, como ahí. Ese va a ser el menos 2 tercios. Entonces ese punto de ahí. ¿Ya? Cuando n valga 2, el término es 4 novenos. 4 novenos corresponde a 0,4. Ahí está el 1 ya. Ahí va a estar el 1 medio, 0,5, ¿no es cierto? Entonces por ahí, más o menos, por el 0,44, está el 4 novenos. 4 novenos, ahí, ese punto de ahí. Cuando n valga 3, el resultado es menos 8,27 avos. 8 dividido en 27 es 0,29, casi 0,3. Negativo, obviamente. ¿Sí? 0,3 negativo va a estar como por ahí. Ese sería 8,27 avos, que es 0,3 negativo más o menos. Estaría por ahí ese punto. ¿Ya? El quinto término, ¿sí? A ver, cuando n vale 1, ahí está, ahí vale 2, ahí está, el cuarto término, perdón, ahí sí, el cuarto término, va a valer 16,81 avos positivo. Eso es 0,2 aproximadamente, es decir, va a estar por ahí, vamos. 16,81 avos. Pero en fin, mire, si usted se fija, esta cantidad de puntos se están acercando cada vez más aquí, donde este es el cero, el valor cero de la sucesión. Es decir, tienden a cero. Por la izquierda y por la derecha tienden al número cero. Es decir, son sucesiones convergentes. Son oscilantes pero convergentes. ¿Se fija? A medida que n va creciendo, tanto desde la izquierda como por la derecha van tendiendo a un único número real que corresponde al número cero. ¿Sí? Entonces, mire, rápidamente. Hemos visto dos conceptos. El concepto de convergencia. Una sucesión es convergente cuando tiende a un número real. En este ejemplo tiende a cero, a ese número real, es decir, tiene límite. En este caso tiende a 2, esta sucesión que está acá. Y aquí también tiende a 0. Es una sucesión convergente. Las divergentes dijimos que no tenían límite, ¿no es cierto? Las divergentes dijimos que no tenían límite,
Por lo tanto, crecen en forma indefinida. ¿Sí? Pueden crecer hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. ¿Ya? Y también tenemos las sucesiones oscilantes, las cuales pueden ser convergentes o divergentes. ¿Ya? Las oscilantes pueden ser convergentes o divergentes. Ok. Mire, aquí hay un par de ejercicios, ¿no es cierto?, para ver si estas sucesiones son convergentes o divergentes. ¿Sí? Veamos la primera y la segunda, ya porque por tiempo. ¿Sí? Y la tercera y la cuarta, el que quiera la hace y me manda la respuesta por 2 décimas. ¿Sí? El que quiera. La 3 y la 4. Ya la pueden escribir por mientras y la dejan de tarea. Pueden mandarme la respuesta ahora en el chat por 2 décimas o me pueden mandar un correo más tardecito por 2 décimas. ¿Ya? Voy a hacer yo la 1 y la 2. Fíjense, la primera dice que indica para cada una de las sucesiones siguientes si es convergente o divergente. La primera, ¿cierto? Inmediatamente yo tengo que ver que si este número n crece, a medida que va creciendo, este resultado, 2 dividido en n, es cada vez menor. ¿Sí? Cuando n valga 1 va a ser 2, cuando n valga 2 va a ser 1, cuando n valga 3 va a ser 2 tercios, cuando n valga 4 va a ser 2 cuartos, ¿sí? Es decir, un medio. Cuando n valga 5 va a ser 2 quintos, ¿sí? 0,4. Cuando n valga 6 va a ser 2 sextos, 0,3. Va disminuyendo, cada vez que aumenta n, si me voy dando cuenta aquí, no hay para qué calcular los términos, chiquillos. Uno tiene que ver aquí que a medida que n aumenta, eso tiende a cero. Tiende a ser cero a cero resultado. En a sub n igual a 2 dividido en n menos 2, ¿sí? Ese resultado cada vez que yo aumento el valor de n va tendiendo a cero, ¿sí? Por lo tanto, el resultado es convergente porque tiende al número menos 2. ¿Sí? Cada vez más se acerca el número menos 2, ya que este cada vez se hace más chiquitito. ¿Mira? Cada vez más se acerca más a cero. Y 0 menos 2 es menos 2, pues, ¿se fija o no? Por lo tanto, esta es convergente la primera. Converge a menos 2. En la segunda, lo mismo, mire. Fíjese. Voy a separar esta sucesión, mire. A sub n es igual a 4 más 1 partido en n. Si me voy fijando qué va pasando con este número, 1 partido en n, cuando n va aumentando, cuando n vale 1, este resultado es 1. Cuando n vale 2, es un medio, 0,5. Cuando n vale 3, es un tercio. Cuando n vale 4, es un cuarto. Cada vez disminuye más, cada vez se acerca más al 0. Por lo tanto, si Fn tiene a infinito un número muy grande, tan grande como el infinito, eso va a ser casi, pero casi 0. Por no decir 0. Por lo tanto, lo único que me queda aquí es 4. Entonces, la segunda sucesión también es convergente. La dificultad que tiene este es que esto lo único que va a hacer este factor es que oscile nomás entre un número positivo y negativo. ¿Ya? Pero usted responda a esa pregunta. ¿Sí? Ok. Y la 4 también. Quedan de tarea por 2 décimas. El que quiera hacerlo, no es obligación. ¿Ya? Por 2 décimas. Queda de tarea. Si la responde ahora, justificando obviamente, o me puede enviar un correo el que quiera esas 2 décimas. En fin. Ya. Hasta aquí, ¿existe alguna pregunta, alguna duda, algún insulto? ¿Preguntas, dudas? ¿Están seguros que no tienen dudas? ¿Chicuelos? A ver, ahí. No, no, profe, me dice, no, profe, se entiende, ya. Gracias, chiquillos. Bueno, ahora vamos a ver una película. No, mentira, ¿cómo vamos a ver una película?
Quedan como 15 minutos, no alcanzaba a ver nada. En fin. Vamos a introducirnos el concepto de límite de una sucesión. ¿Ya? Para esto vamos a ver la convergencia desde otro punto de vista. Mire. Existen sucesiones A su n, ¿cierto? Que tienen la propiedad que al aumentar n, indefinidamente sus términos se acercan a algún número real L. Es decir, existen sucesiones que son convergentes. Eso es lo que está diciendo este pedazo de texto. ¿Sí? Dice, existen sucesiones A su n, como esta que está acá, que tienen la propiedad de que al aumentar n indefinidamente, sus términos se acercan a algún número L, es decir, lo acabamos de ver, es una sucesión convergente. Es decir, la diferencia entre cada uno de sus términos y L es cada vez menor. Esto se puede expresarse del siguiente modo. A ver, el valor absoluto entre A sub n menos L siempre tiende a cero. A ver, profe, ¿cómo hago eso, profe? Es así, mire. Deme un segundo. Veámoslo con esta que está acá. Fíjese. Deme un segundo. Está pegado. Ahí sí. Fijémonos en esta sucesión. ¿Qué me está diciendo el enunciado anterior? Llevamos la sucesión para allá mejor. La vamos a tomar y la vamos a llevar hacia allá. Aquí. Aquí está. Fíjese. La voy a pegar acá. Ahí está. Fijémonos en esta sucesión que está aquí. Es una sucesión convergente, por supuesto, tiende al número 2, ¿no es cierto? Esta que está acá. Su primer término es menos 4, menos 1, 0, 0, 0. Me están diciendo que si existe esta sucesión, que tiene la propiedad que al aumentar n, si aquí aumentamos n, ¿no es cierto? Indefinidamente sus términos se acercan a un número l, sí, esta sucesión cumple con esta exigencia, ¿no es cierto?, que me están dando acá, es decir, que a medida que aumento n, su valor tiende a un número, es decir, en este caso al 2. Si eso pasa, ¿no es cierto?, la diferencia entre cada uno de los términos y L es cada vez menor, ¿sí? En valor absoluto. Cada vez tiende a cero, fíjese, esta diferencia. Esta diferencia, ¿no es cierto?, el primer término hace 1, que es menos 4, menos el término al cual tiende, ¿no es cierto?, menos 2, esa diferencia tiene que ser cada vez menor, ¿no es cierto? Sigamos con la otra, que es menos 1, menos 2, ¿sí? Después tenemos 0, menos 2. Esto es en valor absoluto, así que aquí da 6, aquí da 3, este resultado, aquí da 2, ya que está en valor absoluto, ¿sí? Después un medio, mire, un medio, menos L, que L en este caso es 2, entonces sería 3 medios. Pero profe, aquí da negativo el resultado, sí, pero está en valor absoluto, así que el valor absoluto de un número, el módulo de un número es el número nomás, ¿no es cierto? Sencillo. 3 medios. ¿Se fijan ustedes que esta diferencia que está aquí es cada vez menor? Y a medida que n tiende al infinito, es decir, a medida que llego al último término, esto se va a acercar tanto a 2 como es, ¿se fijan? Es decir, el último término me queda, esto es casi 2 menos 2. Es decir, esa diferencia va a ser tan pequeñita o va a tender a cero. Eso es lo que me está diciendo este enunciado. Y eso corresponde al límite. Esta es la definición de límite de una sucesión. De nuevo, si existe tal número real L, se denomina límite de la sucesión y este es único. Las sucesiones que convergen, ¿no es cierto?, tienen un único límite, tienden a un único número, ¿sí? O al 0, al 2, al 3, al número que sea, pero tienden a ese número. Una sucesión que tiene límite se dice que es convergente y una sucesión converge a L. Ya lo acabamos de decir. En caso contrario, la sucesión es divergente, es decir, no tiene límite. O tiende al infinito, ¿no es cierto?, positivo, o tiende al infinito
negativo, una de dos. Entonces, como chuta, como lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Si una sucesión es convergente como esta que está acá, tiende a un número L que es el menos 2, la diferencia entre cada uno de estos términos de la sucesión, para el término 1 de la sucesión menos L, el término 2 de la sucesión menos 2, el término 3 de la sucesión menos 2, donde L es 2, ¿no es cierto? Es donde tiende el número, el término tercero menos 2, el término cuarto menos 2, esa diferencia entre esos dos en valor absoluto es cada vez se acerca más al cero, ¿ya? En ese caso, se dice que la sucesión tiene límite, ¿sí? O se denomina límite, y se dice que es convergente la sucesión. En caso contrario, se dice que es divergente, ¿sí? Entonces, concluyendo, ¿no es cierto? Si yo tengo una sucesión que tiende a un número L, es decir, que es convergente, a medida que n aumenta hasta el infinito, entonces la diferencia entre esta sucesión y el término a la cual tiende es cero, o tiende a cero. Que la sucesión a su L tenga como límite el número real L se representa mediante la expresión asimétrica, así se escribe. Así vamos a escribir los límites. El límite, ¿no es cierto?, de esta sucesión, cuando n tiende a infinito, es decir, cuando aumenta mucho, es igual a L, es igual a su convergencia. O bien se puede anotar de esta forma, pero en todos los textos está escrita así, como el límite de a su n igual a L. Así siempre está escrito. Y se lee como sigue. El límite de la sucesión a su n cuando n tiende al infinito es L. ¿Okay? A medida que esta sucesión aumenta su término n, aumenta hasta el infinito, esa sucesión tiende a ese número real L. Y eso se llama límite de la sucesión. ¿Sí? Por ejemplo, esas sucesiones alternadas, ¿no es cierto? Que pueden tender a un número, como por ejemplo esta sucesión alternada que estaba acá, que tienden a cero, en este caso, ¿sí? También, ¿no es cierto?, tiene límite, y ese límite corresponde al número al cual converge, cuando son alternadas. Mire, aquí hay algunos ejemplos. Dada la sucesión 2 más menos un medio elevado a n, ¿no es cierto?, esa sucesión que está ahí, 2 más menos un medio, ¿no es cierto?, elevado a n, esa es la sucesión, ¿sí? 2 más un medio menos un medio elevado a n. Los términos son los siguientes. 2, el primer número, va a ser 1 aquí, ¿no es cierto? Y menos un medio elevado a 1 es menos un medio. Así que ese es el primer término. Es 2 menos un medio. ¿Sí? El segundo término es 2 más un cuarto, ya que aquí va a ser 2 positivo y menos un medio por menos un medio va a dar un cuarto positivo, es decir, 2 más un cuarto. Si usted se fija tanto por la izquierda o por la derecha en el gráfico, esta sucesión tiende al número 2. ¿Sí? Mire, 2 menos un medio corresponde el primer término a 1,5. El segundo término corresponde a 2,4, a 2,25. El tercer término sería 2 menos un octavo, ¿cierto? Serían 1,85. 1,85 sería el tercer término. 2 más un 16 serían 1 dividido en 16 más 2 sería 2,026. Si usted se fija, a medida que este n va aumentando cada vez más, y los términos se van acercando cada vez más al número 2, suponiendo que aquí en el gráfico L es 2, ¿ya? Suponiendo eso. Se van acercando cada vez más al número 2, ¿sí? Por lo tanto, esta sucesión tiene límite y su límite es 2, ¿sí? Si seguimos la definición de límite,
¿no es cierto? Esta que estaba acá, esa que está ahí, si yo al término le voy restando L, es decir, al número al cual tiende, tiene que tender cada vez más a cero, ¿no es cierto? Eh, entonces, si yo hago la diferencia entre el término a su n y 2, reemplazo el valor de la solución aquí ya se hace un análisis más algebraico, ¿sí? 2 más menos un medio elevado a n menos 2, aquí se van los dos, ¿no es cierto? Porque 2 menos 2 es 0 y nos queda solamente eso en valor absoluto. En valor absoluto desaparece el signo negativo que está ahí y nos queda un medio elevado a n, ¿sí? Y si yo ocupo propiedades de potencia acá, solamente estoy mostrando ya algebraicamente, se está demostrando que el límite de esta sucesión es 2. Eso es lo que están haciendo acá. Solamente están demostrando que el límite de esta sucesión que está ahí arriba es 2. Cuando yo tengo una fracción elevado a un número n, puedo separarlo en elevar el numerador y el denominador de fracción al mismo número n, que a 2 elevado a n, ¿no es cierto? Y 1 elevado a n siempre va a ser 1. Entonces me queda 2 elevado a n, ¿sí? Y a medida que yo voy aumentando este número que de aquí, las potencias van aumentando, ese número se hace cada vez más grande, y el estar dividido en el 1, ¿cierto? Eso se hace casi 0, cada vez. Por lo tanto, su límite, si esto se hace cada vez 0, ¿sí? Si esta parte de aquí se hace cada vez más grande y cada vez más 0, perdón, si n se hace cada vez más grande, esto tiende cada vez a 0, por lo tanto me queda solito el número 2. Es decir, el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito de esta sucesión es igual a 2. Solamente esta correspondía a una demostración, ¿sí? Eso que está aquí correspondía a una demostración. ¿Cómo se demuestra que el límite de esa sucesión es igual a 2? Así, usando la definición de límite, que es esa que está ahí. Es decir, a su n menos L, ¿sí? L en este caso es 2, lo coloco ahí, y luego reemplazo a su n por el valor de a su n, que es eso que está dentro, y queda eso que está ahí. Eliminamos los dos porque se restan, y nos queda eso, usando propiedades de potencia, perdón, de valor absoluto. Siempre va a ser positivo el resultado, así que lo puedo escribir así, quitándole ese signo que está ahí. Luego uso propiedades de potencia, me queda 1 elevado a n y 2 elevado a n, y 1 elevado a n siempre es 1, así que se deja así nomás. Y ahora analizo qué pasa con este 2 elevado a n cuando n crece a infinito. Eso va a ser cada vez más grande, y al dividirlo en 1, ese número cada vez más grande tiende cada vez más a 0. Entonces ahí demuestro que el límite de la solución corresponde a 2. Ok, chicos, quedamos hasta acá, se acabó.